Bueno, Tomás, empecemos, digamos, si se quiere, cuando hablamos un poco de actualidad. Se supo la noticia, o se comentó, o se vio por las fotos, que se reunieron el Papa Francisco, entre comillas, el vicario de Cristo, y Victoria Villarroel, la vicaria de los. Bueno, mi posición política la voy a dejar en claro, la secretaria general del gremio de lesa humanidad, que Claro. devenida hoy en vicepresidenta de la Nación. Eh, Digo, la Iglesia Católica en Argentina da para todo, para todo, para todo. ¿Qué se puede decir Mm. ahora de la Iglesia Católica? Eh, Perdón, ¿tengo ¿Qué? que aceptar esto que se está grabando? No, O, no, ya. perdón, dale, sí, te escucho. La Iglesia Católica, Sí. ¿cómo ves jugando ahora con Milei y cómo vemos un Papa Francisco que, si bien tiene una doctrina social, se reúne con Villarroel? Bueno, a ver, a mí me parece que hay que moderar las expectativas y, y al mismo tiempo no ser injustos, ¿no? ¿Qué le estamos pidiendo al Papa? Que sea todo lo que nosotros no podemos ser, todo lo que la política no puede ser. eh, que se haga cargo de los fracasos acumulados durante años, incluso décadas, y no le abra la puerta. Creo que al único político, justamente que Francisco no le abrió la puerta, el único político que no tiene foto con Francisco, y nos consta a todos que la buscó, la pidió, la persiguió, es Massa, que casualmente fue el último candidato de ese espacio que algunos entienden como el peronismo, ¿no? Otros lo entenderán como el progresismo. Ya hay denominaciones que, mm, no sé, a veces pienso que nos sugieren escenarios y nos sugieren posibilidades que no terminan siendo, ¿no? El kirchnerismo pareciera ser que gesticula como si fuese el FIT, pero después se termina apareciendo y rosqueando como la UCD. Tenemos que en 12 años las elecciones fueron Scioli, ahora con los libertarios, eh, Alberto, con el final que tuvo, y Massa. Entonces, ¿qué es lo que se le está pidiendo a Francisco, ¿no? O, o cuál es la visión de la iglesia de los últimos años. No sé, es raro. A mí me parece que en realidad los que hay que reclamarle coherencia, respuestas, un destino, un proyecto, es a quienes manejaron, ¿no? Las palancas del Estado y la manejan hace mucho tiempo. Igualmente, Francisco, digamos, el kirchnerismo tuvo una relación interesante con la Iglesia Católica, porque en algún momto Néstor fue muy antifrancisco y al final el kirchnerismo casi usó la Iglesia Católica como punto de acumulación, casi el último año y medio de 2014-2015. Y fue antifrancisco cuando Berbisky operó para que sean anti-Francisco y de alguna manera, por alguna razón que en algún archivo desclasificado en el futuro descubriremos, eh, se transformó en el ideólogo, digo, alguien que nunca fue peronista, se transformó en el ideólogo de un espacio que en principio se reconoce peronista. Eh, por eso, viste, todas esas tensiones con, con la Iglesia Católica, que tengo entendida que Cristina fue la que le dijo, dejate de joder, por acá no vamos a avanzar. Yo le creo la fe a Cristina, al catolicismo. Creo que su posición, por muchos años sobre el aborto estaba influido por esa moral, por esa tradición, incluso ahora, ¿no? No sé si se arrepiente o no, pero creo que fue una decisión en el fuero interno, muy complicada para ella. Así que no lo sé. También, eh, hay algo de la alquimia política
los ingredientes se combinan y producen efectos inesperados. Se puede decir que, para decirlo de alguna manera, Cristina, a ver, cuando se vuelve a la Iglesia Católica se recuestan un poco más o de alguna manera quieren volver hacia el peronismo, como que de alguna manera se dan cuenta que no se puede acumular tanto en el progresismo. La verdad que es difícil saberlo. Cristina por momentos es una persona muy obvia y predecible y por momentos errática, entonces es difícil de saber a qué dirección apunta, ¿no? O por qué hace lo que hace. Es una persona que llamativamente no fue una gran citadora de Perón. No sé si citar a Perón te hace peronista, eh, pero no sé qué es lo que piensa con respecto a, a a ese interludio progresista o exageradamente progresista que hubo, que obviamente que pasó factura. Alberto en realidad fue la síntesis de una pose y esa pose evidentemente fue el progresismo. Entonces, no sé cuál es la reflexión final de Cristina en torno a eso, cuál es el balance que hace. Y no sé si es la Iglesia Católica o esto Dios, Patria y Familia, me parece que no, me parece que siempre lo tuvo. Puede haber arrepentimiento, no creo que sea un cálculo político frío. Digo que el gobierno de Alberto Fernández fue la estética cinética, digamos, fue pura imagen por algún momento. Inclusive la imagen familiar de Alberto Fernández, que nos damos cuenta ahora, también era una fragilidad. Había Me como gusta mucho eso. de... ¿Qué? Sí, no, me gusta eso de la estética cinética, porque es como una buena descripción del progresismo, ¿no? Era un gobierno también de eufemismos, que se recostaba mucho en el lenguaje y poco en la materialidad de las cosas, ¿no? Por un lado, se atrevía a decir el Estado te salva con una economía eh, que estaba a la mitad en negro, y no es que la economía estaba a la mitad en negro por culpa de Alberto Fernández, pero sí parecía ignorarlo a la hora de decir algunas cosas. Eh, Le puse fin al patriarcado. Parecía ser que él ignoraba que eso era una mentira, nada, grosera. En fin, uno lee todos los furcios y todos los errores que muchos, incluso cobardemente, se dedicaron a escrachar a Alberto como si no cobrasen o formasen parte del gobierno, incluso como si no lo pensaban, si no pensaran que lo que estuviese diciendo estaría bien o ellos mismos lo hubiesen dicho. Eh, sí, me gusta lo de estética cinética y me gusta también pensarlo como un gobierno de eufemismos, ¿no? De apariencias. Igualmente es un tema a reflexionar, porque en el 2019, digo, en plena ola feminista, las mujeres que estaban alrededor de Alberto Fernández, no solamente Fabiola, sino, digamos, las, las mujeres que colaboraron en la campaña de feministas no tenían nada, digamos. Digo, se votó un hombre o sea, el que hacía feminismo era un hombre que era absolutamente ajeno, no ya a la lucha de reivindicación de las mujeres, sino casi Alberto Fernández al buen nombre y honor, digamos, como que, digo, el feminismo fue muy usado, digamos, en ese 2018-2019. Bueno, pero también he escuchado incluso referentes feministas diciendo ahora que en realidad ellas usaron a Alberto. Entonces, ¿quién usa a quién? No lo sé. A mí me parece que tampoco hay que pedirle una ética nueva al feminismo, por más que había sectores que pretendían hablar como si fuesen mujeres y hombres nuevos. A mí me parece que la política sigue siempre la misma lógica. Ahí hubo una oportunidad, hubo la posibilidad de conseguir un estatus, de generar un ministerio, puestos de trabajo, cargos. La política, en definitiva, termina jugando sus piezas para conquistar lugares en el Estado, porque supuestamente en la teoría de fondo se cree que de ahí se pueden cambiar las cosas. Habría que en todo caso ver cómo fue esa performance.
cómo le fue al Ministerio de la Mujer, y habría que evaluar, entiendo, entre el público objetivo de las mujeres si sienten que fue una buena gestión, si tienen una valoración positiva. A lo mejor también ahí nos encontramos de que muchos hablan en nombre de mucha gente y representan a muy poca. Incluso hay quienes podríamos decir que solamente representan a sus amistades y a sus intereses. Y me parece que esa es la crisis de la política de manera transversal, no solamente el feminismo, que es o que ha alcanzado márgenes de poca representatividad, son crisis de representación. Están todos como sospechados, eh, y hay un pueblo que querella. Eh, Hay un pueblo, digamos que ya no quiere más estética, quiere ética pura, pareciera, y eso es Milei. No porque sea un tipo ético, juicioso, sino porque lo que tiene es una sinceridad porno, digamos. Bien porno, ¿entendés? Claro, claro, claro. Bueno, fíjate que hay un reclamo en este mundo de redes sociales donde todos tienen como parecer hacer el derecho a la autoficción. Eh, Hablo de usuarios silvestres que eligen mostrar lo bello y esconder lo feo, exaltar las virtudes y esconder las miserias. Hay muchas stories en gyms y haciendo actividad física y poca de gente llorando. Habría que ver, ¿no? Qué tipo de expectativas en una sociedad produce eso. En la política creo que generó un efecto de un mal gusto generalizado que realmente fue espantoso, ¿no? Esos reels de políticos caminando por barrios, inaugurando carteles de obras que nunca se concluían, con música de trueno, de voz de fondo, y la verdad que era una oda al mal gusto. Y la política no acostumbró a esas imágenes que como mínimo daban bronca, con lo cual después esa victimización de que ahora no terminan de entender el voto a Milei, yo lo entiendo, no lo justifico porque a mí me parece que estar roto no te da el derecho a romper, eh, pero también entiendo de que hay un pueblo bulineado por la política hace mucho tiempo, ignorado, menospreciado, eh, incluso subestimado porque incluso había quienes pensaban que después de un gobierno de mierda podían reclamar el voto, incluso enojarse si no lo votaban. La política tiene que volver a tener contactos con la realidad. Yo la verdad que no sé de dónde salen eh, la industria de los asesores, pero la mayoría me parece que está mal asesorada. Digamos que Milei es eh, el corolario, digamos, como que es el macrismo y sobre llovido mojado, digamos, Alberto Fernández. Como que Milei es como se puede decir como el último tornillo de ataúd, porque de alguna manera el gobierno Macri fue digamos, la oligarquía ganadera expresada en un Claro. hombre que chupó dinero de la arca del Estado, después vino Alberto Fernández, que fue la nada misma, y Mm, después ganó, digo, como que Milei es como sí, el. ¿Qué pensás? sí. No, a ver, no me gusta pegarle en el piso a Alberto. Yo no creo que Alberto haya sido la nada misma. Yo creo que Alberto fue la persona que la historia puso en ese lugar y la historia lo puso en ese lugar porque había fuerzas que operaron para ponerlo en ese lugar. Entre ellos todos los que formaban parte de ese gobierno. Fue la síntesis de algo que ahora fracasado, todos se quieren despegar y de repente no representó a nadie las pelotas. Yo los escuché a todos cantando, festejando y los vi cobrando del primero al último día. Con lo cual que ahora no representaba nada, representó muy bien eh, a un conjunto de alianzas y a una lógica de la política. Fue una esperanza, Alberto Fernández, pero no fue el pueblo, no fue la esperanza del pueblo, el pueblo rápidamente se decepcionó y sin embargo el gobierno continuó. Entonces, es raro, ¿viste? Porque ahora, no sé,
sindicalistas no lo bancaron, la cámpora no lo bancó, la política no lo bancó, el feminismo no lo bancó, y eso es mentira. Alberto fue el candidato de todo eso, el tema es que todo eso fracasó. Y hay un ejercicio que por eso me parece como cobarde de querer hacerle pagar ese fracaso solamente a Alberto. Y el fracaso es de todos. El frente era frente de todos, no era el frente Alberto Totalmente. Fernández. Y justamente se le reclama que no armó el albertismo. Entonces ese régimen de eufemismo fue un régimen muy promovido por un conjunto de ideas, por una estética que vos bien mencionaste. Eh, Me parece que es muy cobarde, es un error y al mismo tiempo es una subestimación muy grande pensar de que al pueblo se lo puede engañar otra vez y hacerle pensar de que el que fracasó fue solamente Alberto Fernández. Lo digo muy claro, si el año que viene las listas siguen estando los mismos de siempre, ¿por qué van a esperar resultados diferentes? Sí, se puede desplomar un poco la imagen de Milei, puede haber una decepción, pero la gente no va a ir corriendo a buscar la opción que fracasó. El error es a volver a ofrecer lo que ya fracasó. Y si la política no puede imaginar un escenario mejor, bueno, tiene que poner las armas y la verdad que dedicarse a otra cosa. Pero es increíble que quiera, que ya esté pensando en un retorno diciendo exactamente lo mismo. La verdad que me llama la atención. Insisto, me parece que hay un proceso de oligarquización, de fingir demencias, de cordones y cordones de gente que rodea a la política y está todo el tiempo devolviéndole a la política lo que quiere escuchar. Entonces ahora la política, o eso conocido como la casta, el establishment, o el último oficialismo, no sé, mencionarlo como quiere escuchar de que va a volver el año que viene y que lo de Milei, bueno, no lo sé, no lo sé. A mí me parece que el que dice que sabe lo que va a pasar está mintiendo. Pero sí veo con preocupación hasta dónde puede llegar la negación. Vos decías al principio qué es Milei. Bueno, Milei es el retorno de lo reprimido. Eh, es increíble que después de eso que retorna, que rompe incluso el suelo mismo, ¿no? Hayas personas que quieran seguir mirando para otro lado. Yo no lo compararía tanto al macrismo. De hecho, te diría que el albertismo se pareció mucho más al macrismo eh, de lo que algunos quieren admitir. Sin duda. En la Y política si tengo que económica, sin juzgar duda. ahora si tengo que jugar ahora por la imagen en el futuro que aparecen, que es como Lustó, Larreta, y definitivamente el macrismo pareciera ser que era la otra cara de- bueno, no sé, es increíble que el kirchnerismo piense que haya una opción en Larreta o en Lustó. O sea, me parece increíble, o sea, difícil de creer con respecto a los discursos que al mismo tiempo a uno le toca escuchar de ese sector. Si hubiese tenido siempre otro discurso, bueno, uno jugaría de otra manera, pero bueno, no es el caso. Y a mí me parece que Milei, si Macri fue como una esperanza blanca, Milei es una derecha plebeya. No, de, en términos etnográficos, me parece, en términos no ideológicos, a ver, que se entienda muy bien esto, en términos etnográficos, en términos de, de- de mercado electoral, me parece que el kirchnerismo se parece mucho al PRO. Incluso te costaría distinguirlo. Si yo te pongo dos asesores, se visten prácticamente igual, tienen el mismo tono de piel. Y en cambio, me parece que Milei, insisto, tiene un componente, eh, pareciera ser más popular. O sea que se puede. Decir Alberto Fernández, creo que era. Voy un poco paso previo. Abelardo Ramos decía que todos los personajes históricos son exponentes o marcas de un grupo social. Cuando decía Alberto Fernández, la nada misma
digo, me cuesta encontrar un grupo social donde digamos, que sea el emergente. Entiendo que la táctica electoral eh, necesitaba el triunfo para ordenar el peronismo, que en 2018-2019 estaba en cualquiera, y había una progresización del peronismo muy marcada, porque ya, digamos, el discurso de intervención de la economía iba retrocediendo a medida que el macrismo avanzaba, se iba desprestigiando el Mm, peronismo, y, el pero, peronismo se iba cada vez más progre. ¿Qué? pero pará, me interesa, Seba, eso que decís. ¿A vos te parece que Alberto no representaba su alianza? O sea, olvídate de su gestión. Su gestión fue una gestión mala, nadie se va a querer hacer cargo de una gestión mala. Pero un docente universitario que ponía el culo en la silla y daba clase en la UBA, que tenía buenos vínculos por izquierda y por derecha, que retóricamente era progresista, que había sido rugbyer, que había sido un destacado colaborador de Néstor. O sea, ¿no te parece que todo ese conjunto, eso que hace a la persona Alberto Fernández, ¿no te parece representativa de esa alianza? O sea, mirá toda la gente que había abajo. ¿A vos te parece que Gabriela Cerruti no era representativa de todo eso? El tema es que todo eso fracasó y en todo caso esto que vos decís de ahora de no representaba nada, en realidad a lo mejor esa coalición no representaba nada porque esos discursos estaban inflados. O sea, en algún momento el mercado se sinceró y no había nadie del otro lado. Pero sí fue muy representativo Alberto Fernández de una época, insisto, de eufemismo, pero para mí sí, para mí sí. Fue Alberto el primer año, eh, no sé, vayamos a una hemeroteca y veamos lo que decían los cuadros medios, los influencers, los especialistas, la gente dentro de ese círculo, si se quiere, que hoy diríamos kirchnerista. Estaban contentísimos, nadie ofreció De ningún verdad. tipo, salvo Moreno, que hay que reconocérselo, pero todos estaban haciéndole la fiesta y formaron parte de la fiesta. Entonces, para mí, Alberto Fernández, todo lo contrario a no ser representativo, representó muy bien eso, el tema que eso fracasó y eso no terminó representando a las personas, que es lo que en definitiva importa. Digamos que O sea, para decir, representó muy bien a la política, representó muy bien a la política en el sentido ampliado, no solamente a los políticos, sino a los influencers, a los opinadores, a los intelectuales, a los docentes, a todo ese ecosistema que hace, si se quiere, a ese espacio. Para mí fue una buena síntesis de eso. O sea, hubiese sido una sorpresa si el candidato era Felipe Solá, hubiese sido una sorpresa si el candidato era un sindicalista, hubiese sido una sorpresa si el candidato era un empresario de la Cámara Industrial o de la UIA. El candidato fue un docente rosquero con buenas relaciones en los medios de comunicación, que es supuestamente donde se jugaba la partida de la política para las hipótesis políticas del kirchnerismo. Alberto Fernández fue un legítimo y un gran representante de su espacio. digamos, un exponente de la clase media porteña que que veía que el error del macrismo había sido demasiado shock, o sea, digamos, esa clase media porteña que no le pegaba más a Macri por no poner el aborto que por el tarifazo, digamos, una clase media liberal que quería derechos sexuales, digamos. Bueno, a ver, eh, es una simplificación, O pero sea, digo, hay una digo, cuota de verdad. Es una simplificación, pero al mismo tiempo es cierto. ¿Por qué? Porque si vos me decís que tu contradicción principal era los tarifazos, ¿cómo me explicás Guzmán y Massa? O sea, vos pensás esta locura. A Guzmán se le dijo que era un agente prácticamente encubierto del Fondo Monetario Internacional y la opción superadora de Guzmán fue Massa. O sea, ¿quién hizo un ajuste más grande, Massa o Guzmán? ¿Me entendés? Entonces, lo que es inverosímil es el discurso de la política. Y todo lo que dijo Alberto, incluso sus errores,
yo estoy seguro que ese espacio que supuestamente representó, eh, creo que también lo pensaba. Digo, su espacio pensaba que había terminado con el patriarcado o que lo iba a terminar, su espacio pensaba que Argentina venía de los barcos, su espacio pensaba el gobierno de los científicos, su espacio pensaba incluso que una gran parte de la población eran unos negros de mierda, porque todo el tiempo cuando vos lo escuchabas hablar, había una especie de pedagogía o incluso de piedad humillante hacia el pueblo hablo de las clases populares, que era un desprecio muy grande, un desprecio que ellos ni siquiera advertían. Con lo cual hay ahí un emergente, vos podemos seguir caracterizando a Alberto Fernández, porteño, clase media alta, todo eso forma parte del fracaso. Todo eso forma parte del fracaso. Y las opciones que piensan son muy parecidas. O sea, olvídate de los discursos que ahora están todos arrepentidos y supuestamente piensan otra cosa. De lo que son. Hablemos de las personas, hagamos el ejercicio contrario. Siguen siendo emergentes que proceden de los mismos lugares. Bueno, es difícil pensar que ofreciendo lo mismo va a funcionar. Digamos, como una especie de abogado putañero, digamos, con amistades dentro del establishment, que, digamos, se siente más cómodo en Clarín que en el Grupo Puebla, digamos, porque en Clarín hay comida que es más vistosa y rica, digamos, con, Claro. con Se una siente cosa así. más cómodo, se siente más cómodo en Clarín que en Crónica. Y sin embargo, quienes construyeron su narrativa en Crónica terminaron siendo eh, grandes referentes populares, ¿no? Porque, no sé, me parece muy representativo. Si vos sos un ídolo en C5N, probablemente seas un villano en Crónica y viceversa. Si sos un ídolo en Crónica, vas a ser un villano en C5N. Y esto eran muchachos y muchachitas, eran pituquitos. La verdad es esa, qué sé yo. A mí tampoco me interesa golpearme el pecho y decir que soy algo que nunca fui, pero la verdad es que eh, eso empatizaba más con, con la uva, si se quiere, con el universo simbólico de la uva, que eh, con el conurbano. Me parece que incluso el sector que más rápidamente le soltó la mano es ese. Grabois, ¿Cómo? Grabois, Juan Grabois. Sí, Graboy es un tipo complejo. Habría que pensar bien cuando le decimos a alguien complejo, contradictorio. No sé bien cómo caracterizarlo a Juan, tampoco sé cómo se caracterizaría él mismo. Capaz que todos seamos las dos cosas, ¿no? Somos capaces del mal y del bien que nos reivindican. Pero bueno, sí, también es cierto. Grabois eh, no es un ídolo, o me parece que no, o sea, sus votos vienen más de un bien pensamiento de izquierda que de un sentimiento masivo popular. Eh, eso eso es llamativo porque también te revela la verdad de la política, que los discursos eh, son manipulaciones, o en todo caso son expresión de ideas, pero no necesariamente de la materialidad de las cosas. Y digamos, y Javier Milei, si lo queremos analizar, como diría Alberto Ramos, cuando decía exponente de tal cosa, algunos humoristas en página 12 decían que era el delegado gremial de los sin domicilio. Eh, ¿qué se puede decir? Porque algunos dicen que es el rechazadito, digamos. Hay unos bordes de la sociedad argentina que aparecieron en la anticuarentena. Sectores que estaban en la sociedad Sí, argentina dormidos, que volvieron a aparecer, negación del terrorismo de Estado, antivacunas, gente que niega el cambio climático, los sectores furiosamente machistas o xenófobos. Digo, se puede sí. decir ¿quién es el mileísmo sociológico? ¿Quiénes son para vos?
Bueno, ahí la primera distinción que hay que hacer para ser serio es que una cosa es su grupo duro, o sea, el mileísmo político-cultural, y otra cosa es su masa de votantes, ¿no? Si nosotros interpretamos que porque ganó la... Ahí volvemos a ver. No pasa nada, con la magia de la edición salva estas cosas. Te estaba diciendo, a mí me parece que no hay que cometer el error de confundir el mileísmo cultural que existe o el libertarianismo político, su estructura política con sus votantes, Eh, ni tampoco con el efecto que genera su discurso. Digo, hay que ser muy serio ahí para no caer en simplificación y pensar que la gente de repente, porque votó a Milei Villarruel, está a favor de la dictadura, ¿no? Porque fíjate cómo ciertos sectores caen en su propia trampa. Unos ven comunista y otros ven fascista, y en realidad pareciera ser que son dos minorías intensas que se hablan a sí mismas y que quieren acomodar la realidad a a sus mapas ideológicos, ¿no? Que siempre lo encuentra oportunamente en los lugares de héroes. Entonces, dicho esto, y la pregunta es, ¿qué representa o dónde está ubicado? Digo, hay un laburo eh, que me parece que es cartográfico. A mí me parece que él evidentemente es un líder popular, eh, evidentemente es un outsider, es un marginal, es un rechazado, es un antihéroe. Y hay algo de todo eso que evidentemente eh, conectó mejor con una época que la moderación, las excusas o los eufemismos. También porque se habían demostrado que muchas de todas esas palabras habían sido mentiras. Y si la política es más emocional que ideas racionales, bueno, había alguien que estaba enojado y la gente estaba enojado, encontró ahí su representación. Mira, hace poco lo escuché a Facundo Pedrini dar una entrevista y dijo algo que dijo Chiche, que cayó un día y, y Chiche dijo, che, vos tenés que traer un mago a la televisión acá, tenés que traer un mago. Eh, ¿Un mago? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver un mago? Porque la gente cree en la magia. Y es importante en lo que la gente cree. Eh, y la gente le creyó a Milei, le creyó que estaba enojado. Y no le creyó las excusas, ni las explicaciones técnicas, ni la multicausalidad de la inflación, ni el pedigrí que muchos decían que tenían. Y hay que admitir también ahí de que el pueblo ejerció una rebeldía, porque se suponía que no iba a hacer lo que hizo, o algunos suponían eso. Milei fue una sorpresa hasta los resultados de las PASO para gran parte de los analistas políticos. Entonces, en realidad, Milei solamente puede existir eh, en una sociedad que acumula frustraciones, que acumula fracasos, en este contexto internacional en donde se empieza a percibir un adentro y un afuera. Ese adentro tiene a cada vez menos personas y ese afuera a la intemperie tiene cada vez más, eso con característica argentina. Y a mí me parece que hay algo de eso, ¿no? Hay algo del Joker, hay algo de, de la venganza, ¿no? Que es una pasión humana. Es así como me parece que que hay que pensarlo, pero hay que pensarlo de esa manera o eso es lo que yo aconsejaría para pensar un mundo mejor. Si la contestación a mi ley va a ser y por eso hablo de esto de creer en la magia, de que la gente cree en la magia. Si la respuesta a mi ley va a ser defender un orden de cosas mediocre
y que tiene a la mitad de las personas fuera, bueno, no esperé que esa mitad de las personas lo acepte. Al menos tenés que traer un mago o prometer un truco final. Bueno, eso es lo que está en crisis, las ideas, incluso la imaginación.